El geranio azul. Una historia de la escritora inglesa Agatha Christie. Cuando estuve aquí el año pasado, comenzó a decir Sir Henry Clittering, pero se detuvo. Su anfitriona, Mrs. Bantry, le miraba con curiosidad. El excomisionado de Scotland Yard se hallaba pasando unos días en casa de unos viejos amigos suyos, el coronel y Mrs. Bantry, quienes vivían cerca de St. Mary Mead. Mrs. Bantry, con la pluma en ristre, acababa precisamente de pedirle consejos sobre a quién invitar a cenar aquella noche. Sí, le dijo Mrs. Bantry animándole. ¿Cuándo estuvo usted aquí el año pasado? Dígame, preguntó Sir Henry, ¿conoce a Miss Marple? Mrs. Bantry se sorprendió. Era lo último que hubiera esperado. ¿Qué si la conozco? ¿Y quién no? Es la típica solterona de las comedias. Encantadora, pero pasada de moda. ¿Quiere decir que le gustaría que la invitara a cenar a ella? ¿Le sorprende? Un poco, debo confesarlo. Nunca hubiera dicho que usted. Pero supongo que debe de haber una explicación. La explicación es bastante sencilla. Cuando estuve aquí el año pasado teníamos la costumbre de discutir casos misteriosos que habían ocurrido. Éramos 5 o 6. Raymond West, el novelista, fue quien lo propuso. Cada uno de nosotros debía contar una historia de la que conociera la solución y los demás debían ejercitar sus facultades deductivas para ver quién se aproximaba más a la verdad. ¿Y bien? Pues, igual que en esa vieja historia, apenas nos dimos cuenta de que Miss Marple estaba entre nosotros, pero nos mostramos muy amables y la dejamos participar en el juego para no herir sus sentimientos. Y ahora viene lo mejor. Ella nos ganó todas las veces. ¿Qué? Se lo aseguro, iba directa a la verdad como una paloma mensajera de regreso al palomar. Es extraordinario. Y vaya, si la anciana Miss Marple apenas ha salido de St. Mary Mead. Ah. Pero según ella ha tenido ilimitadas oportunidades de observar la naturaleza humana, prácticamente al microscopio. Supongo que tiene razón, concedió Mrs. Bantry. Es inevitable que se llegue a conocer el lado mezquino de las personas. Pero no creo que tengamos criminales interesantes en este rincón del mundo. Después de cenar le contaremos la historia del fantasma de Arthur. Le agradecería que encontrase la solución. No sabía que Arthur creyese en fantasmas. Oh. Claro que no cree. Eso es lo que más le preocupa. Y le ocurrió a un amigo suyo, George Pritchard, una persona sumamente prosaica. En realidad fue bastante trágico para el pobre George. O bien su extraordinaria historia es cierta o bien. ¿O bien qué? Mrs. Bantry no contestó, mas al cabo de un par de minutos dijo. A mí me gusta George, y a todo el mundo también. No es posible creer que él, pero la gente hace cosas tan extraordinarias. Sir Henry asintió. Conocía mejor que Mrs. Bantry las cosas que la gente es capaz de hacer. De modo que aquella noche, cuando Mrs. Bantry miró a sus comensales, estremeciéndose un tanto, ya que su comedor, como la mayoría de los comedores ingleses, era extremadamente frío. Sus ojos se fijaron en la anciana sentada muy erguida a la derecha de su esposo. Miss Marple vestía de negro con mitones de encaje. Una pañoleta de encaje antiguo cubría sus hombros y un gorrito también de encaje antiguo rodeaba sus cabellos blancos. Estaba charlando animadamente con el anciano Dr. Joy del orfanato y de las supuestas negligencias de las enfermeras del distrito. Mrs. Bantry volvió a maravillarse. Incluso se preguntaba si Sir Henry no le habría gastado una broma, aunque no veía motivo para ello. Era increíble que fuera cierto lo que le había contado. Su mirada fue a detenerse afectuosamente en su esposo, de rostro sonrosado y anchas espaldas, que hablaba de caballos con Jane Elliot, la hermosa y popular actriz. Jane, más hermosa,
si cabe, vista de cerca que en el escenario, abría sus enormes ojos azules y murmuraba de vez en cuando, ¿de veras? Oh, sí. ¿Y qué extraordinario? No entendía nada de caballos y le interesaban aún menos. Arthur, dijo Mrs. Bantry, estás aburriendo a la pobre Jane. Deja ya los caballos y cuéntale mejor tu historia de fantasmas. Ya sabes, la de George Pritchard. Dolly. Oh. No sé si. Sir Henry desea oírla también. Le he hablado de ella esta mañana. Y sería interesante oír las opiniones de todos. Oh, hágalo. Dijo Jane. Y me encantan las historias de fantasmas. Bueno, el coronel Bantry vacilaba, nunca he creído en lo sobrenatural. Pero esto. No creo que ninguno de ustedes conozca a George Pritchard. Es una excelente persona. Su esposa, que ahora ya ha muerto, pobre mujer, no le dio un momento de descanso mientras vivió. Era una de esas personas semi-inválidas. Creo que realmente estaba enferma, pero fuera cual fuese su mal lo explotaba a conciencia. Era caprichosa, exigente e insoportable y se quejaba de la mañana a la noche. George tenía que servirle de pies y de manos, y aún así todo lo que hacía lo encontraba mal y encima le reprendía. Estoy convencido de que cualquier otro hombre le hubiera abierto la cabeza con un hacha mucho antes. ¿No te parece, Dolly? Era una mujer terrible, respondió Mrs. Bantry con convicción. Si George Pritchard la hubiese matado con un hacha y hubiera habido alguna mujer en el jurado, lo hubiesen absuelto. No sé bien cómo empezó todo. George se mostraba muy vago sobre el asunto. Pero deduje que Mrs. Pritchard tuvo siempre debilidad por los adivinos, los quirománticos y las clarividentes. A George no le importaba. Con tal de que su esposa encontrase alguna diversión todo le parecía estupendo, pero él se negaba a participar y eso era otro de los muchos agravios que tenía que soportar de ella. Por la casa desfilaron un sinfín de enfermeras, pues Mrs. Pritchard solía cansarse de ellas al cabo de pocas semanas. Una enfermera joven supo ser muy hábil en lo de la predecirle el futuro y, durante un tiempo, le tuvo gran afecto. Luego, de pronto se cansó también de ella e insistió en que se marchara. Volvió a tomar a una mujer ya de edad, experimentada y con mucha mano derecha para tratar con neuróticos, que ya la había asistido anteriormente. La enfermera Coprin, según George, era una buena persona, muy sensata, con la que daba gusto hablar y que soportaba los ataques de nervios de Mrs. Pritchard con absoluta indiferencia. Mrs. Pritchard siempre comía arriba, en su habitación, y por lo general, durante el almuerzo, George y la enfermera organizaban la tarde. En teoría la enfermera salía de 2 a 4, pero algunas veces, cuando George deseaba tener libre la sobremesa, tomaba sus horas libres después del té. En aquella ocasión anunció que pensaba ir a Golders Green a visitar a una hermana suya y que tal vez regresaría un poco tarde. George se contrarió ya que había quedado para ir a jugar una partida de golf, pero la enfermera Coprin le tranquilizó. No nos echará de menos, Mr. Pritchard, sus ojos brillaron. Mrs. Pritchard va a tener una compañía mucho más excitante que la nuestra. ¿Quién? Espere un segundo, a la enfermera Coprin le brillaron los ojos más que nunca. Déjeme decírselo bien, Sarida, adivinadora del porvenir. Cielo santo. Rugió mi amigo. Esa es nueva, ¿no? Completamente nueva. Creo que la envía mi predecesora, la enfermera Carstairs. Mrs. Pritchard aún no la ha visto. Ha hecho que yo le escribiera para fijar una cita para esta tarde. Bueno, de todas maneras no pienso perderme mi partido de golf, exclamó George, y se marchó con un sentimiento de gratitud hacia Sarida, la adivinadora del porvenir. A su regreso, encontró a Mrs. Pritchard en un estado de gran agitación, sentada en su sillón de inválida como casi siempre y con un frasquito de sales en la mano que aspiraba frecuentemente. George,
exclamó al verle. ¿Qué te dije yo de esta casa? Desde el momento que entré en ella sentí que aquí había algo raro. ¿Acaso no te lo dije entonces? Conteniendo su deseo de contestarle siempre lo dices, George replicó. No lo recuerdo. Tú nunca recuerdas nada que tenga que ver conmigo. Los hombres sois extraordinariamente insensibles, pero creo que tú lo eres incluso más que la mayoría. Oh, vamos, Mary, querida, eso no es justo. Bueno, como te decía, esa mujer lo supo enseguida. Casi retrocedió al pisar el umbral de esta puerta y dijo, puedo sentir el mal aquí, sí, el mal y el peligro. Lo presiento. George se echó a reír con muy poco tacto. Vaya, parece que esta tarde sí has obtenido algo por tu dinero. Su esposa cerró los ojos y aspiró profundamente el frasquito de sales. ¿Cómo me odias? Te burlarías y reirías de mí aunque me estuviera muriendo. George protestó y, al cabo de unos instantes, su esposa se dispuso a continuar. Puedes reírte, pero voy a contártelo todo. Esta casa es peligrosa para mí, esa mujer me lo ha dicho. Los sentimientos de gratitud que George sintiera anteriormente hacia Sarida sufrieron un cambio, pues sabía que su esposa era bien capaz de pretender que se trasladasen a una casa nueva si se encaprichaba. ¿Qué más te ha dicho? Le preguntó. No pudo decirme mucho. Estaba tan trastornada. Solo me dijo una cosa. Yo tenía unas violetas en un vaso y las señaló exclamando, sáquelas de aquí. Nada de flores azules, no tenga nunca flores azules. Las flores azules son fatales para usted, recuérdelo. Y ya sabes, agregó Mrs. Pritchard, que siempre te he dicho que el azul es un color que me repele. Siento como una especie de prevención natural hacia el color azul. George era demasiado inteligente para hacerle observar que nunca le había oído decir semejante cosa y, en lugar de eso, le preguntó cómo era la misteriosa Sarida. Y Mrs. Pritchard tuvo gran placer en describírsela con todo detalle. Tiene el pelo negro, y lo lleva recogido en 2 rodetes sobre las orejas, los ojos semicerrados con grandes ojeras oscuras, y se cubre la boca y la barbilla con un velo negro, habla con voz melodiosa. Con marcado acento extranjero, español, según creo. En resumen, el aspecto más comercialmente adecuado, dijo mi amigo alegremente. Su esposa cerró los ojos inmediatamente. Me siento muy mal, dijo. Llama a la enfermera. La falta de comprensión me afecta mucho y tú lo sabes demasiado bien. 2 días más tarde la enfermera Coplin se acercó a George con el rostro grave. ¿Quiere usted venir a ver a la señora, por favor? Acaba de recibir una carta que la ha afectado mucho. Me encontró a su esposa con la carta en la mano y al verle se la alargó. Lee, le dijo. George la leyó. Estaba escrita en un papel muy perfumado y las letras eran grandes y negras. He visto el porvenir. Actúe antes de que sea demasiado tarde. Tenga cuidado cuando llegue la luna llena. La primavera azul significa aviso, la malva azul, peligro, y el geranio azul simboliza la muerte. Cuando estaba a punto de soltar una carcajada, George captó la mirada de la enfermera Coplin, que le hizo un rápido gesto de advertencia, y dijo bastante sorprendido. Esa mujer trata de asustarte, Mary. De todas formas, no existen primaveras ni geranios azules. Mas Mrs. Pritchard empezó a llorar y a decir que sus días estaban contados. La enfermera Coplin salió al pasillo con George. Esto es una estupidez, exclamó mi amigo. Supongo que sí. Algo en el tono de la enfermera le sorprendió y la contempló extrañado. No irá usted a creer. No, Mr. Pritchard. No creo en las adivinadoras, es una tontería. Lo que no entiendo es qué puede significar todo esto. Las adivinadoras suelen hacer estas cosas para ver qué sacan.
Pero esta mujer parece querer asustar a Mrs. Pritchard y no veo en qué puede beneficiarle eso. No, no acabo de entenderlo. Y hay otra cosa. Sí. Mrs. Pritchard dice que esa salida le era ligeramente familiar. ¿Y qué? Pues que no me gusta, Mr. Pritchard, eso es todo. No sabía que fuera usted tan supersticiosa, Mrs. Coprin. No soy supersticiosa, pero sé cuando una cosa no tiene explicación. 4 días después tuvo lugar el primer incidente. Para que lo vean mejor voy a describirles la habitación de Mrs. Pritchard. Será mejor que lo haga yo, le interrumpió Mrs. Bantry. Tenía las paredes empapeladas con esos papeles en los que se aplican grupos de flores formando una cenefa. El efecto es casi como estar en un jardín, aunque desde luego las flores no tienen lógica. Quiero decir que en la realidad no sería posible que florecieran todas al mismo tiempo. No te dejes llevar por tu afición a la horticultura, Dolly, le dijo su esposo. Todos sabemos que eres una jardinera vocacional. Bueno, es absurdo, protestó Mrs. Bantry, tener campanillas azules, narcisos, altramuces, malvas y margaritas de San Miguel reunidos en un solo grupo. No es nada científico, dijo Sir Henry, pero siga con su historia. Bien, entre esos grupos de flores había primaveras amarillas y rosadas y, oh, pero sigue tú, Arthur, es tu historia. El coronel Bantry retomó el hilo del relato. Una mañana, Mrs. Pritchard hizo sonar el timbre violentamente. El servicio acudió corriendo, pensando que estaba in extremis, pero en absoluto. La encontraron muy excitada y señalando el papel de las paredes. Allí, desde luego, se veía una primavera azul en medio de las otras. «Oh», exclamó Miss Elliot, «qué horrible». La cuestión era, ¿había estado siempre allí? Eso fue lo que sugirieron George y la enfermera, pero Mrs. Pritchard no se dejó convencer de ninguna manera. Ella no la había visto hasta aquella misma mañana y la noche anterior había habido luna llena. Estaba muy preocupada. Aquel mismo día encontré a George Pritchard y me lo contó, dijo Mrs. Bantry. Fui a visitar a Mrs. Pritchard e hice cuanto pude por ridiculizar aquel asunto, pero sin éxito. Regresé realmente preocupada y recuerdo que encontré a Jan Instow y se lo expliqué. Jan es una muchacha extraña y me dijo, ¿de modo que está muy preocupada? Yo le contesté que la creía capaz de morir de terror ya que era extraordinariamente supersticiosa. Recuerdo que Jan me sobresaltó al responderme, bueno, eso sería lo mejor, ¿no le parece? Y lo dijo en un tono tan frío y extraño que, la verdad, me chocó. Claro que ahora se estila ser franco y brusco, pero nunca me acostumbro a ello. Jan me sonrió de un modo extraño y me dijo, a usted no le gusta que lo diga, pero es cierto, ¿para qué le sirve la vida a Mrs. Pritchard? Para nada en absoluto. Además convierte en un infierno la de su esposo. Lo mejor que podría ocurrirle a él es que su mujer se muriera de miedo. Yo le respondí, George es siempre muy bueno con ella siempre. Y me contestó, sí, se merece un premio el pobrecito. Es una persona muy atractiva, George Pritchard. Eso pensaba la última enfermera, aquella tan mona, ¿cómo se llamaba? Carstairs. Esa fue la causa de la pelea entre ella y Mrs. Pritchard. No me gustó que Jan dijera eso. Aunque una no puede evitar preguntarse. Mrs. Bantry movió la cabeza e hizo una pausa significativa. Sí, querida, comentó Miss Marple plácidamente. Uno siempre se pregunta cosas. ¿Esa Jane Instow es bonita? Y supongo que jugará al golf. Sí, es una gran deportista, y muy atractiva, muy rubia, de cutis blanco y con unos preciosos ojos azules. Desde luego, siempre hemos pensado que ella y George Pritchard hubieran hecho muy buena pareja, es decir, si hubieran sido otras las circunstancias. ¿Y eran amigos? Preguntó Miss Marple con interés. Oh, sí, grandes amigos.
¿Crees que podrás dejarme continuar mi historia, Dolly? Dijo el coronel Bantry en tono plañidero e infantil. Arthur, dijo Mrs. Bantry con aire resignado, desea volver a sus fantasmas. Supe el resto de lo ocurrido por el propio George, continuó el coronel. Ni que decir tiene que Mrs. Pritchard armó un gran revuelo a finales del mes siguiente. Marcó en el calendario el día en que iba a haber luna llena y aquella noche hizo que la enfermera y su esposo permanecieran en su habitación estudiando atentamente el papel de las paredes. Había narcisos rojos, pero ninguno azul. Luego, cuando George salió de su dormitorio, ella cerró la puerta con llave. Y a la mañana siguiente había un gran narciso azul, dijo Miss Ellie en tono alegre. Cierto, replicó el coronel Bantry. O por lo menos casi ha acertado. Una flor de uno de los narcisos, la que estaba precisamente encima de su cabeza, se había vuelto azul. Aquello asustó a George y claro, cuanto más se asustaba, menos quería tomarlo en serio e insistió en que todo aquello tenía que ser una broma. Hizo caso omiso de la evidencia de que la puerta había estado cerrada con llave y de que Mrs. Pritchard hubiera descubierto el cambio antes de que nadie, ni siquiera la enfermera Coplin, entrara en su habitación. George estaba asustado y se comportó de un modo irracional. Su esposa deseaba abandonar la casa y él no quiso permitírselo. Por primera vez se sentía inclinado a creer en lo sobrenatural, pero no estaba dispuesto a admitirlo. Por lo general dejaba que su esposa se saliera siempre con la suya, pero aquella vez no lo consentiría. Mary no debía ponerse en evidencia y dijo que todo aquello era una tontería. Y así transcurrió rápidamente otro mes. Mrs. Pritchard protestó menos de lo que era de esperar. Creo que era lo bastante supersticiosa para creer que no podría escapar a su destino, y se repetía una y otra vez, la primavera azul, aviso. El narciso azul, peligro. El geranio azul, muerte. Y contemplaba durante horas y horas el grupo de geranios rosados y rojos más cercano a su cama. Aquel asunto iba alterando los nervios de todos, de tal modo que incluso la enfermera se contagió y fue a ver a George 2 días antes de la luna llena para suplicarle que se llevara de allí a Mrs. Pritchard. George se puso furioso. Aunque todas las flores de esa condenada pared se volvieran azules, no podrían de ningún modo matar a nadie. Gritó. Sí que pueden. Muchas personas han muerto de shock antes de ahora. Tonterías, contestó George. George había sido siempre un poco testarudo. Era imposible manejarlo. Creo que albergaba la secreta idea de que su esposa era la autora de aquellos cambios de color y que formaba parte de alguno de sus histéricos y morbosos planes. Pues bien, llegó la noche fatal. Mrs. Pritchard cerró la puerta con llave como de costumbre. Estaba muy tranquila, pero con una calma extraña. La enfermera se sentía muy preocupada por su estado de ánimo. Quería darle un estimulante, una inyección de estricnina, pero Mrs. Pritchard se negó. Creo que en cierto modo aquello le divertía. Por lo menos eso dijo George. Creo que es muy posible, dijo Mrs. Bantry. Para ella debía tener una especie de extraño encanto. A la mañana siguiente no sonó violentamente el timbre. Mrs. Pritchard solía despertarse a las 8. Como a las 8:30 no había dado aún señales de vida, la enfermera golpeó con fuerza la puerta de su habitación y, al no obtener respuesta, fue a buscar a George e insistió en que la echaran abajo. Al fin lograron abrirla con un escoplo. Una mirada a la figura inmóvil que yacía en la cama fue suficiente para la enfermera Coplin. Envió a George a telefonear al médico, pero era demasiado tarde. Mrs. Pritchard, según dijo, debía llevar muerta por lo menos 8 horas. El frasco de sales estaba sobre la cama junto a su mano y en la pared uno de los geranios rosados había adquirido un intenso color azul. ¡Horrible!, exclamó Miss Ellie con un estremecimiento. Sir Henry meditaba con el entrecejo fruncido. ¿No hay algún otro detalle que podamos conocer?
El coronel Bantry negó con la cabeza, mas su esposa intervino rápidamente. El gas. ¿Qué sucede con el gas? Quiso saber Sir Henry. Cuando llegó el médico, se olía ligeramente a gas y en la chimenea un hornillo de gas estaba ligeramente abierto, pero tan poco que no pudo haberle ocasionado la muerte. ¿Lo notaron Mr. Pritchard y la enfermera cuando entraron por primera vez? La enfermera dijo que notó un ligero olor y George que no olió a gas, pero sí a algo que le hizo sentirse incómodo. Lo atribuyó a la sorpresa y probablemente fue eso. De todas formas no murió por causa del gas y el olor era casi imperceptible. ¿Y este es el final de la historia? No, no lo es. El asunto suscitó muchos rumores. Comprendan, los criados habían oído cosas. Por ejemplo, que Mrs. Pritchard dijo a su esposo que él la odiaba y que se alegraría y se reiría aunque ella se estuviera muriendo. Y también algunos comentarios más recientes. Un día había dicho, a propósito de su negativa para que abandonara la casa, muy bien, cuando haya muerto espero que la gente comprenda que tú me has matado. Y dio la mala suerte de que él había estado preparando un líquido matahierbas para el jardín el día anterior. Uno de los criados jóvenes lo vio y luego le vio llevarle un vaso de leche caliente a su esposa. Las habladurías seguían circulando. El médico puso en el certificado, aunque no sé exactamente en qué términos, que había muerto de shock, de síncope, fallo cardíaco o algo parecido. Sin embargo, la pobre mujer no llevaba aún un mes en la tumba cuando se solicitó una orden de exhumación, que fue concedida. Y recuerdo que el resultado de la autopsia fue negativo, dijo Sir Henry en tono grave. Por una vez, hubo humo sin fuego. Todo el asunto es realmente extraño, dijo Mrs. Bantry. Por ejemplo, la adivinadora, Sarida. En la dirección que dio nunca habían oído hablar de ella. Apareció de pronto, como por arte de magia, dijo su esposo, y como por arte de magia se desvaneció. Y tiene gracia. Y lo que es más, continuó Mrs. Bantry, la enfermera Carstairs, que se suponía que fue quien la recomendó, nunca había oído hablar de ella. Se miraron unos a otros. Es una historia misteriosa, dijo el doctor Lloyd. Se pueden hacer 1000 conjeturas, pero adivinar la verdad. Meneó la cabeza. ¿Se ha casado Mr. Pritchard con Miss Instow? Preguntó Miss Marple con su dulce voz. ¿Por qué lo pregunta? Quiso saber Sir Henry. Miss Marple abrió desmesuradamente sus ojos azules. Me parece importante, explicó. ¿Se han casado? El coronel Bantry meneó la cabeza. Lo cierto es que esperábamos que ocurriera, pero ya han transcurrido 18 meses y no creo ni siquiera que se vean a menudo. Eso es importante, dijo Miss Marple, muy importante. Entonces piensa usted lo mismo que yo, intervino Mrs. Bantry. ¿Usted cree? Vamos, Dolly, la atajó su esposo. Lo que vas a decir no tiene justificación. No podemos acusar a la gente sin tener la más leve prueba. No seas tan masculino, Arthur. Los hombres siempre tenéis miedo a decir cualquier cosa. De todas formas, esto queda entre nosotros. Es solo una fantástica idea que se me ha ocurrido, que Jane Instow pudo haberse disfrazado de adivinadora. Tal vez lo hiciera para gastarle una broma. No creo ni por un momento que tuviera intención de ocasionarle daño alguno. Pero, si lo hizo y Mrs. Pritchard fue lo bastante tonta como para morirse de miedo, bueno, eso es lo que ha querido decir Miss Marple, ¿no es cierto? No, querida, no exactamente, replicó Miss Marple. Mire, si yo fuera a matar a alguien, lo cual, por supuesto, no imagino ni por un momento porque sería una maldad y además no me gusta matar, ni siquiera a las avispas. Aunque sé que debe hacerse y estoy segura de que los jardineros lo hacen tan humanamente como es posible. Pero veamos, ¿qué estaba diciendo? Que si usted fuera a matar a alguien, le recordó Sir Henry.
Oh, sí. Bien, si quisiera hacerlo, no me contentaría con asustar. Leemos a menudo que la gente fallece de terror, pero considero que es un método un tanto incierto y las personas más nerviosas son mucho más valientes de lo que uno cree. Preferiría algo definitivo y seguro, y trazaría a conciencia un buen plan para ponerlo en práctica. Miss Marple, dijo Sir Henry, me asusta usted. Espero que nunca se le ocurra eliminarme. Su plan sería demasiado bueno. Miss Marple le miró con aire de reproche. Creí haber dejado bien patente que nunca sería capaz de una maldad semejante, exclamó Miss Marple. No, solo intentaba situarme en el lugar de cierta persona. ¿Se refiere a George Pritchard? Preguntó el coronel Bantry. Yo nunca creí que George, aunque, si quieres saber la verdad, hasta la enfermera lo cree. Fui a verle un mes después, cuando la exhumación. Ella ignoraba cómo lo hizo, la verdad es que no dijo nada en absoluto, pero era evidente que creía que George era responsable de la muerte de su esposa. Estaba convencida. Bueno, comentó el doctor Lloyd, tal vez no anduviera muy equivocada. Permítame que le diga que una enfermera puede saber esas cosas. Quizá no pueda decir nada concreto, ni tenga pruebas, pero lo sabe. Sir Henry se inclinó hacia adelante. Vamos, Miss Marple, le dijo en tono persuasivo. Está usted perdida en sus pensamientos. ¿Por qué no nos los cuenta? Miss Marple se sobresaltó y se puso muy colorada. Le ruego me perdone, replicó, estaba pensando en la enfermera de nuestro distrito. Un caso muy difícil. ¿Más difícil que el problema del geranio azul? En realidad todo depende de las primaveras, dijo Miss Marple. Quiero decir que Mrs. Bantry dijo que eran amarillas y rosadas. Si la que se volvió azul era de color rosa, desde luego encaja perfectamente, pero si fue una de las amarillas. Fue una de las rosadas, respondió Mrs. Bantry. Todos miraron a Miss Marple. Entonces todo encaja, explicó la anciana moviendo la cabeza con pesar. La estación de las avispas y todo lo demás. Y desde luego el gas. Supongo que le recordará incontables tragedias ocurridas en el pueblo, dijo Sir Henry. Tragedias no, contestó Miss Marple. Y desde luego nada criminal. Pero sí me recuerda ciertas complicaciones que hemos tenido con la enfermera del distrito. Después de todo, las enfermeras son seres humanos y, a pesar de tener que ser tan correctas y de llevar esos cuellos tan incómodos, bueno, ¿puede uno extrañarse de que a veces ocurran ciertas cosas? Una tenue lucecita iluminó la mente de Sir Henry. ¿Se refiere a la enfermera Carstairs? No, a la enfermera Coprin. Mire, ella ya había estado antes en la casa y apreciaba a Mr. Pritchard, que según ustedes es un hombre atractivo. Yo diría que la pobre pensó, bueno, no es necesario entrar en detalles. No creo que supiera lo de Miss Instow y, cuando lo descubrió, quiso revolverse y ocasionarle todo el daño posible. Claro que la carta la delata, ¿no le parece? ¿Qué carta? Bueno, fue ella quien escribió a la adivinadora a petición de Mrs. Pritchard y la adivinadora acudió al parecer como respuesta a la carta. Pero más tarde descubrieron que en aquella dirección no existía semejante persona. Por lo tanto, eso demuestra que la enfermera Coprin únicamente simuló escribirla, de manera que, ¿no es muy probable que fuese ella misma la adivinadora? No me había fijado en el detalle de la carta, comentó Sir Henry. Y desde luego es un dato muy importante. Un paso muy arriesgado, dijo Miss Marple, ya que Mrs. Pritchard pudo haberla reconocido a pesar de su disfraz. Aunque, de haber sido así, la enfermera hubiera dicho que se trataba de una broma. ¿Qué quiso significar al decir que si usted fuera cierta persona no hubiera confiado solo en asustar? Preguntó Sir Henry. No se puede estar seguro de esa manera, replicó Miss Marple. No,
Yo creo que la amenaza y las flores azules fueron, si me permite emplear un término militar, camuflaje. Se rió satisfecha. ¿Y lo auténtico? Sé, dijo Miss Marple a modo de disculpa, que tengo metida en la cabeza la idea de las avispas. Pobrecillas, son destruidas a miles y, por lo general, en días de verano tan hermosos como este. Pero recuerdo haber pensado al ver a un jardinero mezclando cianuro de potasio en una botella con agua que se parecía mucho a las sales. ¿Y si se coloca en un frasco de sales sustituyéndolo por estas? La pobre señora tenía la costumbre de utilizar su frasquito de sales y dicen que lo encontraron junto a su mano. Luego, mientras Mrs. Pritchard fue a telefonear al médico, la enfermera lo cambiaría por el frasco auténtico y abriría un poco el gas para disimular el olor a almendras amargas. Siempre he oído decir que el cianuro no deja rastros si se espera lo suficiente. Pero es posible que me equivoque y tal vez puso algo completamente distinto en la botella, pero eso no tiene importancia, ¿verdad? Miss Marple hizo una pausa para cobrar aliento. Jane Elliot, inclinándose hacia adelante, dijo: ¿Pero y el geranio azul y las otras flores? Las enfermeras siempre tienen papel tornasol, ¿no es cierto? Exclamó Miss Marple, para hacer pruebas. No es un tema muy agradable y no vamos a entrar en detalles. Yo he hecho también de enfermera. Enrojeció ligeramente. El azul se vuelve rojo por la acción de un ácido y el rojo azul por la de un álcali. Fue fácil pegar un pedazo de papel tornasol rojo encima de una flor roja, cerca de la cama desde luego, y después, cuando la pobre señora destapara su frasquito de sales, las emanaciones del fuerte álcali volátil la transformaron en azul. Realmente muy ingenioso. Claro que el geranio no sería azul la primera vez que entraron en la habitación. Nadie se fijó en él hasta después. Cuando la enfermera cambió las botellas, acercó la de las sales alcalinas a la pared durante un minuto. Parece como si hubiera estado presente, Miss Marple, dijo Sir Henry. Los que me preocupan, continuó Miss Marple, son Mr. Pritchard y esa muchacha tan encantadora, Miss Insto. Probablemente sospecharían el uno del otro y por ello se han ido distanciando, y la vida es tan corta. Meneó la cabeza. No necesita preocuparse, replicó Sir Henry. A decir verdad, yo ya sospechaba algo. Acaba de ser detenida una enfermera acusada de haber asesinado a un anciano paciente suyo que le había dejado su herencia. Para ello sustituyó las sales de su frasco por cianuro de potasio. La enfermera Coprin quiso repetir el mismo truco. Miss Instow y Mr. Pritchard ya no pueden tener dudas sobre cuál es la verdad. ¿No es estupendo?, exclamó Miss Marple. No me refiero al nuevo crimen, desde luego. Es muy triste y demuestra la maldad que hay en el mundo y que, cuando se tropieza una vez, eso me recuerda que debo terminar mi conversación con el Dr. Lloyd acerca de la enfermera de mi pueblecito. Fin de la historia. Si te gustó te invitamos a dar un like. Y si deseas, a suscribirte. Muchas gracias por visitar el canal.